Hoy nos vamos a adentrar en el capítulo 8, el capítulo octavo del Bhagavad Gita. Y bueno, casi es una obviedad, ¿no? Porque parece que en cada lección que os doy, en cada capítulo os digo, este capítulo es fundamental, ¿no? Así. Pero es que, claro, cada uno de los capítulos del Bhagavad Gita es esencial para entender un aspecto en concreto de la filosofía y del mensaje que el Gita nos quiere proporcionar. Pero bueno, aun a riesgo de ser repetitivo en la argumentación, una vez más, me veo en la necesidad, ¿no?, de decir que este capítulo es esencial, nuevamente, en el estudio del Bhagavad Gita. ¿Por qué lo es? Pues mirad, es esencial porque proporciona una comprensión profunda de la filosofía védica sobre un aspecto tan importante como es el alma. El alma. El alma, la reencarnación y la liberación, nada menos, sobre estos tres aspectos. La enseñanza central en este capítulo octavo sería que la devoción y la meditación en Dios son fundamentales para alcanzar la liberación del ciclo de nacimiento y muerte, y que nuestros pensamientos y acciones nos llevan en la próxima vida, en nuestra existencia siguiente, los pensamientos y acciones que hemos ejecutado en esta, pues tienen un impacto directo en nuestro destino, en lo que nos va a deparar el futuro, obviamente dentro de la teoría de la reencarnación, ¿no?, de la doctrina de la reencarnación. Bueno, pues nuestras acciones tendrían un impacto directo sobre nuestro destino más allá de la muerte. Y esto es importante desde el punto de vista teológico, filosófico, psicológico y desde todos los aspectos. Por lo tanto, este capítulo octavo, que se conoce de dos formas, como Askara Brahma Yoga, o el yoga del espíritu inmutable, pero también se le conoce como Taraka Brahma Yoga, o alcanzando el supremo. En el libro nuestro, en el libro que os he traducido con los significados, en Entendiendo el Gita, una enseñanza universal, en el libro que está en Amazon, obviamente el título que nosotros le hemos puesto a este octavo capítulo es Taraka Brahma Yoga. Es alcanzando el supremo, pero es absolutamente correcto, y en otros autores también lo denominan Askara Brahma Yoga, o el yoga del espíritu inmutable. Y esto requiere una aclaración. Ya sabéis que a mí me gusta mucho escudriñar en la etimología de las palabras, y los títulos que llevan las obras, los enunciados en cada capítulo, máxime en estas obras que estamos analizando de este calibre, todas tienen un significado desde el propio enunciado, desde el propio título del capítulo, ya está encerrando un mensaje. Mirad, Askara Brahma Yoga significaría, Askara significa imperecedero, eso es lo que significa Askara, imperecedero, o también significa indestructible en sánscrito. En este contexto, ¿no?, está haciendo referencia a la naturaleza eterna e inmutable del alma y del Brahman, de Brahma. Este capítulo, además, como yo os explicaré más adelante, también habla de la naturaleza del alma y del Señor Supremo, de Atman y de Brahman, y de Brahma, ¿no?, la realidad última o el absoluto. El uso de Askara en el título enfatiza la enseñanza sobre la inmutabilidad del alma, y la importancia de comprender su naturaleza eterna y su relación con Brahma. Por tanto, Askara Brahma Yoga, pues podríamos definirlo, o podría interpretarse como el camino del yoga que conduce a la comprensión inmutable del alma y su unión con el Supremo. Eso sería más o menos lo que vendría a significar. Por otro lado, Taraka Brahma Yoga, Taraka significa liberador
O también es muy bonito, fijaros qué etimología más bonita, Taraka también significa aquello que permite cruzar. Aquello que permite cruzar significa Taraka. Por lo tanto es hermoso porque sería ese yoga que nos permite cruzar más allá de la realidad material, más allá de lo que vemos. Este término se asocia a menudo con la idea de que el conocimiento o la devoción actúan como un medio para cruzar el océano de la existencia material, conduciendo al alma condicionada a la liberación, Taraka, ¿no? Lo que nos permite cruzar. Por lo tanto, este enfoque pues pondría su énfasis particular en la devoción y en la práctica espiritual como medios para alcanzar la relación última e íntima y la liberación. Obviamente, la elección de uno u otro término por parte de los distintos comentaristas del Bhagavad Gita puede reflejar su interpretación y también, obviamente, su énfasis particular en el capítulo. Cada uno ve en esto, dependiendo de la escuela, aunque son muy similares, ¿no? Pues es el énfasis particular de cada autor. Askara pone más énfasis en la naturaleza inmutable del alma y su relación con el absoluto, mientras que Taraka está destacando el aspecto liberador del conocimiento y la devoción en el camino espiritual. Ambos términos, en cualquier caso, conducen a la comprensión central del Gita sobre la importancia de reconocer la naturaleza eterna del alma y la necesidad de la devoción y el conocimiento para alcanzar la liberación. Y esto refleja la profundidad y la multiplicidad también de interpretaciones y enseñanzas que se encuentran en los textos védicos y cómo diferentes perspectivas pueden arrojar luz sobre distintos aspectos de una misma verdad. Son distintos aspectos de una misma verdad. Este capítulo octavo es fundamental, como os decía antes, porque explora temas trascendentales. Una vez que os he aclarado este tema del título, que no es menor, ¿no? Pues este capítulo octavo va a explorar temas que son trascendentales, como la naturaleza del alma, el concepto de Brahma, de Brahman, y el proceso de la muerte y la reencarnación, algo que es tan importante para el ser humano, no comprender el proceso de la muerte. Y os voy a presentar, os voy a enumerar, os voy a comentar un breve resumen detallado de los aspectos más significativos que encierra este capítulo. ¿Ok? Bueno, en primer lugar, nos habla de la introducción a la naturaleza del alma y al Brahman, al absoluto, ¿no? El capítulo, al inicio nada más, en los 2-3 primeros versos, comienza con Arjuna preguntándole a Krishna acerca del Brahman, del absoluto, del alma. De Atman también le pregunta acerca del mundo material, que es Adhyatma, Dibhuta, Didaiva, es decir, las distintas miserias que afectan a la entidad viviente en este mundo, ¿no? Las miserias que provienen de su propia mente, las miserias que provienen de los fenómenos meteorológicos, terremotos, incendios, etc. Y obviamente las miserias que provienen del contacto con las demás entidades vivientes, como son pues desde los enemigos, los que te asaltan, los ladrones, las bacterias, los virus, etcétera, etcétera, etcétera. Así que el capítulo arranca de esta forma, con Arjuna preguntando a Krishna acerca de Brahman, del absoluto y del alma, de Atman, y el mundo material. Y Krishna va a responder explicando que el alma es eterna e inmutable, diferenciándola absolutamente del cuerpo físico, que es temporal y por lo tanto sujeto a cambios. Además, aborda otro tema que es fundamental, ¿no? Y de gran preocupación para todos. Aborda el proceso de la muerte
y la reencarnación. Lo explica abiertamente Krishna en este pasaje. Y Krishna va a detallar cómo las almas dejan el cuerpo en el momento de la muerte y cómo sus pensamientos en ese momento crítico determinan su próximo destino. Si una persona piensa en el Supremo en el momento de la muerte, alcanza la liberación, mientras que los pensamientos mundanos conducen a la reencarnación, a un nuevo tipo de cuerpo. Pero cuidado, porque es muy fácil caer en la trampa de pensar que uno, en el último momento, se va a acordar del Supremo. Esto no es así. No es así a menos que haya llevado una vida entera de práctica, de meditación, una vida en la que hayas incluido el yoga en tu vida. Si el yoga ha estado presente en tu vida, si lo has tenido incorporado, entonces es fácil, a lo largo de tu vida, al final de ella vas a poder tener estos recuerdos. Pero si no has entrenado, ¿qué vas a tener? No vas a tener nada. En cuarto lugar, Krishna nos habla del concepto del tiempo y el cosmos, algo absolutamente maravilloso también. Se aborda el concepto, Krishna aborda el concepto del tiempo cósmico, nada menos que el tiempo cósmico, donde Krishna va a revelar la magnitud del tiempo en el cosmos y va a estar relacionándolo con la creación y la destrucción del universo. Y vamos a ver cómo un día de Brahma equivale a miles de millones de años humanos en el planeta más elevado de este universo, y cómo después de cada ciclo cósmico todo se disuelve y luego se recrea de nuevo. Y eso es algo que algunos científicos, ¿no?, pues ya hablan de que no hay un solo Big Bang, sino que es un rebote continuo, ¿no?, que no es la primera vez que el universo está manifiesto. Y por no adentrarnos más en la teoría de los multiversos, que también está recogida en otro texto, está recogida en el Srimad Bhagavatam, en otro de los textos védicos, se enuncia también. Pero bueno, estamos hablando del Bhagavad Gita. ¿Qué pasa después de la muerte? Pues Krishna también nos va a hablar de esto y nos va a revelar las rutas que sigue el alma precisamente después de la muerte. Y Krishna describe dos caminos en los que el alma puede tomar después de la muerte. Y Krishna lo define o habla acerca de esto y dice que puede tomar el camino de la luz, que es una simbología, ¿no?, que representa el camino de la luz, que estaría representando la liberación, ¿no?, y el camino de la oscuridad, que conduce indefectiblemente a la reencarnación. Quienes practican rituales y obras piadosas sin una verdadera devoción se dirigen hacia la reencarnación. Quiere decir que en su próxima vida tendrán los resultados de las actividades piadosas o impías. Por eso dice que quienes practican rituales religiosos sin más tal y obras piadosas sin más, o sea, pues se van a dirigir a la reencarnación. Y luego va a hablar él de la meta suprema del yoga. Finalmente, Krishna va a resaltar que la meta más alta del yoga es alcanzar la conciencia de Dios, en el estado de ser unido con lo divino. Y este estado se logra a través de la práctica constante del yoga y de la devoción. Pero vamos a analizar este punto con algo más de detenimiento. Este último punto merece la pena que hagamos un alto en el camino y lo veamos con algo más de detenimiento. Mirad, la enseñanza de Krishna en el Bhagavad Gita sobre alcanzar la conciencia de Dios es una profundización en la dimensión espiritual. Una profundización en la dimensión espiritual, mis queridas y sensuales criaturas. Es una profundización en la dimensión espiritual que trasciende la mera noción física o temporal. Entended que esta perspectiva es absolutamente fundamental en muchas tradiciones espirituales y filosóficas, especialmente en el contexto del yoga
y del hinduismo, que es el que tratamos en esta clase o en esta serie de charlas. Primero, mirad, conciencia de Dios en la vida actual. Conciencia de Dios en la vida actual. La idea de que uno puede alcanzar la conciencia de Dios en esta vida es un aspecto que es central en el yoga y en el mensaje del Bhagavad Gita, sin lugar a dudas. En lugar de ver la espiritualidad, entender esto bien con las orejas, en lugar de ver la espiritualidad únicamente como una preparación para la vida después de la muerte, Krishna lo que nos está enseñando, lo que enseña en este texto, es que la realización espiritual es accesible aquí y ahora, aquí y ahora. No es para después, es aquí y ahora, en nuestra existencia terrenal. Segundo aspecto que hay que resaltar, la unión con lo divino como un estado de conciencia, más que como un lugar. Este estado de conciencia, entended, no es una localización física, sino un estado de ser, un estado de ser. ¿Entendéis? Un estado de ser. Una transformación interna, un proceso en el que el alma es sumergida, una transformación interna. Es un estado de conciencia en el que el individuo experimenta una profunda unión con lo divino, una realización del ser que está trascendiendo la identificación con el cuerpo y con la mente. Trasciende la identificación con el cuerpo y con la mente. El yoga o la unión con Dios, yoga solo significa unión con Dios, unión con el Supremo, eso es lo que en verdad significa yoga. Pues el yoga como medio de transformación. El yoga en este contexto es más que una práctica física o una disciplina. Es mucho más que una práctica física o una disciplina. Es, en verdad, un camino hacia la transformación interior a través de la devoción, la meditación y la comprensión correcta. El practicante de yoga avanza hacia un estado de conciencia donde la dualidad entre el yo y lo divino se disuelve. Él se contempla en su posición divina, en su aspecto divino, como parte y porción del Supremo, no como parte de esta energía material. Y obviamente, como cuarto aspecto, podríamos decir que esto tiene implicaciones prácticas y filosóficas tremendas. Tremendas. Fijaros, solamente ese concepto de estado de conciencia. Porque esta enseñanza tiene profundas implicaciones prácticas y filosóficas en el plano físico, porque nos está sugiriendo que la espiritualidad es una parte integral de la vida diaria. La espiritualidad es una parte integral de la vida diaria y que la transformación espiritual es posible en el aquí y en el ahora. Es absolutamente posible. Filosóficamente, la importancia que tiene es porque está desafiando la noción de lo divino que está separado o es externo al ser. Eso es lo que te está revelando, está desafiando filosóficamente esa noción de que lo divino o que Dios, que el aspecto espiritual está separado o que es externo al ser humano, y está proponiendo un cambio de paradigma, Krishna lo que te está enseñando en ese mismo concepto, una visión no dualista del mundo, del universo. Es tremendamente importante este concepto. Por consiguiente, entended que la noción de alcanzar la conciencia de Dios en la vida presente no es sino una invitación, una proposición, un desafío. Si me lo permitís, es un desafío a experimentar la espiritualidad de manera íntima y personal, reconociendo que lo divino
dentro de nosotros mismos está también en nuestra vida cotidiana. Reconoced lo divino en vosotros mismos y en vuestra vida cotidiana. Esta es una visión que no solo tiene implicaciones para la práctica espiritual personal, para mí. No, no. También puede influir en cómo entendemos y nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Cómo entender y cómo relacionarnos con el mundo que nos rodea. Para concluir, meditemos ahora sobre lo siguiente: el proceso de la muerte y la reencarnación, ¿no? Krishna detalla, os he dicho antes, Krishna detalla cómo las almas dejan el cuerpo en el momento de la muerte y cómo sus pensamientos, insisto, mis queridas y sensuales criaturas, y ahora entenderéis por qué, cómo sus pensamientos, una vez más, en ese momento crítico, determinan su próximo destino. Mirad, este es otro aspecto que considero fundamental, la influencia del pensamiento. La influencia del pensamiento. Podemos observar científicamente, no os estoy hablando de algo especulativo, ¿no? No. Podemos ver científicamente la relación que existe entre la mente y el cuerpo en las enfermedades psicosomáticas. En vida, nosotros mismos experimentamos en nuestro cuerpo las perturbaciones que provoca nuestra mente en nuestro propio cuerpo, por estrés, ¿no? El miedo, la angustia, provoca procesos inflamatorios y de todo tipo que se desencadenan por este mecanismo, justamente por este mecanismo. Luego plantearos esto, mirad, si la mente es sutil y está afectando al cuerpo durante toda su vida, aun siendo un bebé, desde niño ya está afectando, ¿no? Parecería de todo punto lógico, que de alguna manera el actor sutil que es la mente, condicione el siguiente cuerpo de la entidad viviente, porque ha estado constantemente ejerciendo influencia sobre el cuerpo. Esta es una reflexión atrevida y perspicaz que os invito a que hagáis, a que meditéis en ella para que comprendáis estos aspectos. Y esta reflexión toca un punto crucial en la grandeza de este texto del Bhagavad Gita, como es la intersección entre la filosofía, la espiritualidad y la ciencia moderna. La influencia del pensamiento y la mente sobre el cuerpo y viceversa es un tema ampliamente reconocido tanto en las tradiciones espirituales antiguas como en la ciencia moderna contemporánea. Más claramente no lo puede enunciar Krishna, ¿no? Vemos esta dualidad mente-cuerpo en la ciencia moderna. La ciencia moderna ha demostrado en diversas formas, en distintas maneras, cómo el estado mental y emocional de una persona puede influir en su bienestar físico. Las enfermedades psicosomáticas a las que ya he hecho referencia, pues son el claro ejemplo de esto, ¿no? El estrés, la ansiedad, la depresión y otros estados mentales, pues pueden tener efectos físicos tangibles, como problemas cardíacos, trastornos digestivos, dolores crónicos, etcétera, y un larguísimo etcétera. Pensamiento y destino post-mortem en la filosofía védica. Pensamiento y destino más allá de la muerte, post-mortem. En el contexto del Bhagavad Gita y la filosofía védica, la idea de que el estado mental en el momento de la muerte influye en el destino post-mortem de un individuo es justamente una extensión de esta relación entre mente y cuerpo. Y según esta visión, la mente, que es sutil y profunda, no solo afecta al cuerpo físico durante la vida,
sino que también estaría jugando un papel crucial en determinar la naturaleza de la existencia futura. La parte sutil permanece, porque además la parte sutil ha sido una continuidad en vuestra vida. Vuestra mente ha estado siempre ahí, siendo la misma, independientemente de los cambios del cuerpo. Luego algo se está diciendo, que hay una parte en vosotros que es inalterable al paso del tiempo, mientras que el cuerpo no lo es. La continuidad del consciente y del subconsciente. Esto es importante, la continuidad del consciente y el subconsciente. La mente no solo opera en un nivel consciente, sino que también está operando en un nivel subconsciente profundo, donde se almacenan las impresiones, los deseos, las tendencias acumuladas a lo largo de la vida. Todo queda almacenado ahí. Estas impresiones subconscientes pueden ser vistas como influencias formativas en la determinación del curso futuro de la entidad viviente. Luego podemos ver la conexión con la práctica espiritual. Mirad, esto va a resaltar la importancia de la práctica espiritual y del cultivo de un estado mental positivo y consciente. En las tradiciones como el yoga y en el hinduismo, se pone un gran énfasis en el desarrollo de la conciencia, la meditación y la regulación de la mente para poder cultivar pensamientos, fijaros qué importante es esto, pensamientos y emociones positivas, que no solo benefician la vida actual, sino que también preparan al individuo para una transición consciente al momento de la muerte. Y esta interacción también nos habla de la relación que existe entre lo sutil y lo físico. La idea de que lo sutil, la mente, influye en lo físico, el cuerpo, y posiblemente en la trayectoria más allá de la vida física, como enuncia el Bhagavad Gita en este capítulo 8, es un concepto que desafía profundamente muchas de las perspectivas materialistas predominantes en el pensamiento contemporáneo y encuentra un paralelo en muchas tradiciones espirituales y filosóficas alrededor del mundo. Es un desafío al pensamiento contemporáneo y un desafío absolutamente necesario. Así que la noción de que la mente y el estado mental, en el momento de la muerte, pueden influir en el destino posterior de una entidad viviente, se alinea con la comprensión contemporánea de la interconexión entre la mente y el cuerpo, pero está extendiendo esta relación más allá de la vida física y está ofreciendo una perspectiva más integral del ser humano, mucho más integral. El Bhagavad Gita, en consecuencia, entender esto bien, el Bhagavad Gita, en consecuencia, no es un texto del pasado, para ser leído en silenciosas mesas de una biblioteca, ¿no?, por estudiosos del mundo antiguo, ¿no?, y filósofos y doctores en historia y arqueología y literatura y metafísica, y en el rincón oscuro, ¿no?, de una biblioteca, donde hay que guardar silencio. No es un texto para ser estudiado en una biblioteca por estudiosos del mundo antiguo. Todo lo contrario, es una narración plenamente vigente en el mundo contemporáneo, que desde la antigüedad nos ha ido iluminando el camino hacia el descubrimiento de mayores y mejores logros para el hombre. Eso es lo que ha sido el Bhagavad Gita. Desgraciadamente, las enseñanzas universales quedan atrapadas en las jaulas de las religiones, cuyos barrotes forjados de conveniencia han instrumentalizado y han fragmentado de manera partidista lo que pertenece a la humanidad entera y no a un grupo determinado. Y no deja de ser, por lo tanto,
tremendamente paradójico que en plena era de la comunicación, fijaos, en plena era de la comunicación, haya tan poco entendimiento entre los hombres y que estos sean más rehenes más rehenes que nunca de fanatismos religiosos y de nacionalismos disparatados. Y es increíble que esto esté sucediendo. Y esta reflexión, mis queridas y sensuales criaturas, esta triste reflexión a la que nos invita el Gita, es profunda y resalta un dilema esencial en la manera en que se interpretan y se aplican las enseñanzas espirituales en el mundo contemporáneo. Y me gustaría, en esta última parte de esta charla que os estoy dando, de esta pequeña enseñanza, que os grabarais a fuego en vuestros corazones lo que os voy a decir y lo que os he dicho, y por favor, que se lo transmitáis a vuestros hijos, que transmitéis a vuestros hijos lo siguiente. Escuchad bien. Primero, la relevancia contemporánea del Bhagavad Gita. Estamos completamente de acuerdo en que el Bhagavad Gita no es solo un texto del pasado, sino una obra que es profundamente relevante en la actualidad. Sus enseñanzas sobre la naturaleza del ser, la acción, la ética y la espiritualidad tienen implicaciones universales y pueden ofrecer una guía significativa, por favor, que el hombre está sin guía, para los desafíos y preguntas de la vida moderna. Segundo aspecto, por favor, considerad la universalidad versus el particularismo religioso. Mirad, es una realidad profundamente lamentable, absolutamente deplorable, que muchas enseñanzas que tienen un valor universal, exactamente igual que está en el Evangelio, en muchas escrituras, no es solo un patrimonio exclusivo del Gita ni de los Vedas, ¿no? Pero es una realidad lamentable que muchas de estas enseñanzas, que tienen, como os decía, un valor universal, se vean confinadas, se vean tergiversadas por interpretaciones sectarias o nacionalistas, porque a veces se une el fanatismo religioso con el nacionalismo. Ahora mismo lo estáis viendo en Rusia. Putin tiene el descaro de asociar el nacionalismo imperialista ruso con el cristianismo, sin ningún escrúpulo, y tiene un monaguillo de la Iglesia Ortodoxa que encima le pone incienso, mientras que está bombardeando y matando y enviando a miles de sus jóvenes a la muerte. El Bhagavad Gita, mirad, como otros textos antiguos, nos ofrecen sabiduría que puede beneficiar al hombre, que puede beneficiar a toda la humanidad independientemente de las barreras espirituales o religiosas. El Bhagavad Gita trasciende barreras espirituales y barreras religiosas. La instrumentalización de las enseñanzas espirituales. La historia ha mostrado, tristemente, cómo las enseñanzas espirituales pueden ser manipuladas para servir repugnantemente a agendas políticas, nacionalistas o sectarias. Esta instrumentalización lo que ha hecho es desviar la atención de los principios universales y atemporales que atesoran estos textos, limitando así su capacidad para fomentar una comprensión y una armonía más amplias. Le han puesto coto para que los nacionalismos y los egoísmos no se vean menoscabados por las enseñanzas universales que encierran los textos espirituales. Y es una gran ironía de la era de la comunicación. La observación que os he hecho antes sobre la era de la comunicación es absolutamente acertada. A pesar de la creciente conectividad, ¿no? y el acceso a la supuesta información, entre comillas, parece haber un aumento en los malentendidos y en los conflictos más que nunca. Más que nunca.
Y esto puede deberse y se debe a la falta de una comunicación genuina y empática, y a una comprensión absolutamente superficial de las diferentes enseñanzas espirituales y de las distintas culturas. Se debe exclusivamente a eso. Por lo tanto, se hace más necesario que nunca un entendimiento profundo, un entendimiento más profundo. Este escenario resalta la necesidad de un entendimiento más profundo y sobre todo reflexivo, por Dios, reflexivo, de las enseñanzas espirituales y filosóficas que la humanidad tiene a su alcance. Hay una gran oportunidad en el mundo moderno para reexaminar textos como el Bhagavad Gita y extraer de él lecciones que sean relevantes para los desafíos contemporáneos y que nos ayuden a fomentar un diálogo intercultural e interreligioso mucho más inclusivo y mucho más empático. De todo ello, mis queridas y sensuales criaturas, se deriva mi empeño en promover el Bhagavad Gita y textos similares que ofrecen un potencial enorme para iluminar y guiar al hombre en la era contemporánea. Sin embargo, para que este potencial se realice plenamente, se requiere de un enfoque que trascienda las interpretaciones sectarias, las interpretaciones nacionalistas, que abracemos en su lugar la universalidad y la atemporalidad de las enseñanzas que encierran los textos sagrados. La labor educativa, en la que yo he insistido tanto y he tratado tanto de hacer y de llevar a escuelas y universidades, con distinta suerte, la labor educativa en ese sentido es invaluable, porque contribuye a este entendimiento más amplio y más profundo. Pero sucede que la educación se ha desvirtuado. Fijaos que han desterrado de los sistemas educativos todo aquello que ensalza lo bello, lo puro, lo trascendente en el alma humana. Se ha desterrado la filosofía, se han desterrado las enseñanzas, ya no solamente de la filosofía, las enseñanzas clásicas, el latín, el griego, la historia universal, la literatura clásica. Ahora en España la gente ya no sabe quién es Lope de Vega, Calderón de la Barca, Baltasar Gracián, no saben nada, absolutamente, donde estaban todos esos mensajes que estaban también en la literatura contemporánea. Los hermanos Karamazov, Shakespeare. Próximamente os voy a grabar el soliloquio de Ser o no ser de Shakespeare en el otro canal, en el de Voz de Poesía. Bueno, creo que me estoy enrollando ya demasiado, ¿no? Como dicen a veces mis hijos, dice, jo, papá, ¿cómo te enrollas? Así que han sido 40 minutos, espero no haberme ido más, 38, 40 minutos, es lo que me gusta, 45, porque creo que es el umbral de atención que se puede tener para un tema como esto. Espero que encontréis algo bueno en estas clases y las dudas que tengáis me las podéis plantear aquí abajo en los comentarios o me las podéis plantear también en el grupo de WhatsApp. Continuamos la próxima semana con el capítulo 9. La próxima semana llegaremos al Ecuador de los 18 capítulos que constituyen el Bhagavad Gita. Estamos en el Ecuador de la entrada, de la introducción a todos los capítulos, y espero que estas clases os estén sirviendo, estas charlas os estén sirviendo para que luego, cuando os adentréis en el texto, podáis abordarlo de una forma adogmática
y podáis encontrar el verdadero sabor, la verdadera melosidad, el verdadero tesoro que encierra, que es mucho y muy beneficioso. Sed moderadamente felices y que paséis una magnífica semana. Nos vemos el próximo domingo.